Listo. Muy buenas tardes con todos. Espero que se Buenas tardes, encuentren Inge. todos muy bien. Buenas tardes, Inge. Agradecidos por la puntualidad. Disculpen un pequeño percance en la conexión, pero ya me conecté inmediatamente. Sí. Listo. A ver, vamos a iniciar esta semana. Antes de iniciar, yo quiero saber si es que quieren dar la evaluación hoy día o el día miércoles. Bien. Voy a preguntar. ¿Hoy día la evaluación o el día miércoles? ¿Qué dicen? El miércoles, Inge. ¿Miércoles? Sí, Inge, el miércoles. ¿Ahí me escuchan? Sí, Inge, sí se la escucha. Ya le escuchamos. Entonces, miércoles. Sí, Sí, Inge. ya. Entonces, denme un momentito. De una vez, para que vean ustedes. La única limitante del día miércoles es... Denme un momento. A ver, voy a pensar a compartir la pantalla, por favor. ¿Me confirman que se está compartiendo la pantalla? Sí, Sí, Inge. ya, vamos ahí. Entonces, voy a ir al aula virtual y voy a poner de una vez. Eso. De una vez. ¿Y qué diferencia hay entre dar hoy y el miércoles, Inge? Ninguna, solo el tiempo que quieran dar, nada más. Pero tienen que ser todos, nada más. Esa es la diferencia. La anterior semana, como no pudimos realmente conectarnos al 100% por el feriado, es lo que no pudimos determinar una fecha exacta. Sí, esa es la diferencia. Y se tiene que avisar con tiempo. Entonces, el miércoles, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces vamos para que vean qué estoy haciendo en el aula virtual. Estoy en energías alternativas. Y me voy a direccionar a la semana número 9. ¿Sí? Voy a poner la tarea para que puedan observar. Sí, evaluación. Dos. Disculpen. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Ya. ¿Ustedes están en qué nivel? Quinto, ¿no? Sí, Inge. Ya. Verán, me salió un proyectito medio simpaticón. ¿Quién quiere irse a vivir unos 15 días en la Unión? Eso contaría como qué, Inge. Como... Hay dos opciones. O sea, ese es un trabajo personal, por si acaso, ¿no? Es un proyecto personal. Deme un momentito. Estudiante, ya. A ver, envío por si acaso, estoy cargando el PDF. Voy a cargar el PDF de la evaluación 2 y también voy a cargar el que es en Word, ¿sí? Para que no tengan inconvenientes. Tal cual como hicimos la anterior vez, ¿sí? Pueden llenarlo en línea. Entonces, esto va a estar disponible el 19. Desde las 2. De 2 a 3 tenemos, ¿no es cierto? No, Inge, tenemos de 3 a 4. De 3 a 4, ya. Siempre me olvido. Sí, miércoles de 3 a 4. Perfecto, fecha de entrega. Hasta las 4, de 3 a 4. Sí, así observan, ¿no es cierto? Estoy poniendo la fecha de cuándo pueden ingresar
Inge, Desde las 3 hasta las 4, solo una hora. Dígame. bueno, yo no sé si hablo por mí y por mis compañeros, digo, no sé si nos puede dar, aparte de la hora, unos 15 minutos o 10 para subir, porque a veces por haber circunstancias no se puede subir en una hora. Más que todo es por la subida a veces. Ya, a ver. No sé. Les puedo dar aquí, a ver, dentro de la hora ya tienen que entregar, ¿no? Pero yo voy a habilitar esta fecha límite, les voy a habilitar solo 10 minutos más. Por cualquier salvedad, ¿sí? Entonces solo pueden entregar hasta las 4 legalmente y por actividad de subir el deber, o perdón, subir la evaluación, 10 minutos más, ¿sí? Más allá de ese tiempo ya no voy a dejar el ingreso. Ya, Y esta, ¿sí? ¿Entendido? sí. Ya. Y esto se va a activar el 19, el miércoles 19 a las 3 de la tarde. ¿Sí? Ahí están las fechas, ¿no? Pueden entregar desde las 3 hasta las 4 del mismo día. El mismo día, fecha límite, hasta las 4:10. ¿Sí? Y se va a habilitar este ítem el día miércoles a las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a estar? En la semana número 9, ahí dice evaluación 2. Si se observa, ¿no es cierto? Si ven que está aquí bien negrito y aquí está como gris, es porque no está habilitado para ustedes hasta el día miércoles. ¿Sí? Ahí dice disponible el 19 de agosto a las 3 de la tarde. Entonces, ese día ustedes van a rendir cualquier inquietud, cualquier problema, ustedes pueden ingresar aquí, donde dice preguntas de la semana 9, e ingresar a este enlace de aquí, que es el mismo de la parte de lo que son las tutorías, el mismo enlace de las tutorías. Entonces, mientras ustedes dan la prueba, yo estoy conectado en la videollamada para cualquier pregunta o inquietud que tengan. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, entendido. Ya, chévere. Antes de continuar, vamos a seguir con esto. Denme un momentito. Aquí está. Notas. Ya. Inge, A ver, dígame. yo tenía una duda Dígame. respecto a la tarea de ayer. Es la misma tarea de la semana 8. Ya. La de la semana 9. Sí, a ver. La de la semana 9 se tiene que hacer una modificación, eso no se preocupen, porque la semana 9 fue el día lunes 10, ¿no es cierto? Entonces nosotros no hay ningún inconveniente. Vamos a ver hoy día la semana 9 y la semana 10. Por eso estaba repetida la tarea, ¿sí? Entonces yo ya voy a modificar este instante, que acabemos la clase, modificamos lo que estoy pidiendo acá, ¿sí? Ya. Es muy parecida, sí, pero hay una pequeña modificación, no se hagan problema. ¿Entendido? Sí. Ya. Antes de continuar con la parte de ver igual el plan de clase, déjenme ver este plan de clase, es el 9. ¿Dónde está el 10? Aquí está el 10. Ya. Antes de seguir con esto del plan de clase, yo ya les envié a ustedes las notas, ¿o no les envié? ¿Les envié o no les envié las notas del archivo? Sí, sí, nos envió, Inge. Ya, perfecto. Entonces, lo que yo quiero que visualicen es netamente solo estas partes. Las personas que tienen estos menos o estos signos en blanco es porque no han entregado las tareas. ¿Sí? Aquí está determinado solo tareas, tanto en la gestión académica 1 como en la gestión académica 2. ¿Sí? Y la evaluación está determinada en este punto de aquí. ¿Sí? Toda la información de sus notas, toda la información de sus valoraciones está en el aula virtual. ¿Qué es lo que yo he hecho? Únicamente pasar lo que está en el aula virtual, pasar a este formato, a este documento que es de Excel, que es del formato del instituto. Nada más. Eso es lo que he hecho. Y lo que saca es automáticamente un valor del ponderado. ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, es gestión académica 1, los aportes del 30%, gestión académica 2 del otro 30%,
y el 40% restante es el promedio de las dos evaluaciones que tiene. Ahí suma el 100%. Después de tener este 100%, ustedes saben que el primer parcial de la nota final de todo el semestre es el 35%. Esto es lo que se ve reflejado aquí al final, ¿sí? En el día lo que se ingresa es sobre el 100%, entonces es estas notas de aquí, ¿sí? Entonces, denme un segundito, por favor. Entonces, lo que ustedes hacen ahí es... Entonces, lo que está ahí es la nota que ustedes van a tener al final de este primer parcial o parte del semestre, ¿no es cierto? Ojo, aquí está una nota alta porque aquí no está puesto ninguna nota. Si aquí estuviera 0, ese valor ya comienza a bajar, ¿sí? Igual forma va a pasar con estos menos de aquí. Como no he puesto nada, tiene que ponerse 0 porque no he entregado la tarea y obviamente va a bajar esta nota. El documento que yo les pasé a ustedes es únicamente algo de información para que vean que lo que está en la aula virtual está en este documento, ¿sí? Entonces, ustedes no me pueden hacer reclamo bajo el documento que yo les pasé. Ustedes pueden hacerme un reclamo cuando este documento sea el 100% pasado con la evaluación 2 y este documento va a estar subido al aula virtual, ¿sí? Pues van a tener un día, después de que den la prueba, van a tener un día para revisar sus notas. Yo lo voy a actualizar, estos puntos que están aquí con estos menos, yo voy a poner 0 y esa van a ser la nota final ya con su evaluación número 2, ¿sí? Una vez que ustedes revisen y no tengan inconvenientes, yo ya subo inmediatamente al sistema académico, al GIA, y cuando ya esté en el GIA, yo lo que hago es bajar y también subir esas notas subidas en el GIA. Les pongo otra vez en el aula virtual para que ustedes sepan las notas que realmente se subió. Para que digan, no, si aquí tengo 95 y en el GIA tengo 90, entonces me falta 5 puntos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es la contrastación de información. De lo que está aquí en este documento, yo subo al GIA, ¿sí? Como les digo, me van a decir, pero Inge, aquí tengo, pongamos el señor Kinjin, pongamos que aquí le falta una tarea, ¿sí ven? Y aquí tengo 96, Inge, pero yo tenía 96 antes, pero no le puse el 0, yo obviamente va a bajar a 88, ¿sí? Eso quiero ser muy claro. Esto es solo para que ustedes puedan revisar los aportes que tienen inicialmente. Alguien me parece que me escribió realmente, como me escriben algunas personas, tienen que escribirme con su nombre y con qué paralelo son, ¿sí? Me dijo que creo que no participaba o era alguien, creo que se cambió de modalidad, creo, de la mañana pasó a la tarde, algo así. ¿No es aquí o sí? Inge, sí, ¿cómo está? Buenas tardes, soy yo, Carlos Payo. Ya, a ver, señor Payo, verá. Yo voy a actualizar la lista y voy a ver si es que sale acá. Yo, Aún no, el ingeniero Luis, ¿cómo era el ingeniero que tenía? Hernández. Ya, Se me fue el nombre, Inge, pero el Amán, coordinador de carrera es. Luis Amán me parece que es. Ah, ya, sí, 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 el Inge Luis Ya, Amón. ya. Él no ha podido conversar, obviamente, por todo el trabajo. Entonces, es responsabilidad suya solicitarle ya en esta semana que me pueda ayudar con... Entendido. Inge, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que él me dijo que él tiene que ponerse de acuerdo con usted, entonces no sé cómo haría en ese caso. O qué tendría que decir yo para que él le envíe mis notas a usted. Igual de la primera evaluación, yo lo que hago es acomodarte y que tengas el mismo puntaje que tengas con estos aportes que yo tengo. ¿Sí? Entendido. Inge, una consulta. Lo que pasa es que, como le decía, el ingeniero me dijo que propiamente debía arreglar eso con usted. Entonces, en este caso, como usted me dice, lo que yo tendría que decirle es que me mande a mí las notas o cómo. Eso no le entiendo muy bien, Inge, cómo podría ser.
¿Me escuchan? Sí, Ya, Sí, disculpen. sí, Inge. Un problema, Sí, Inge. problemas en la conexión de internet, ¿ya? ¿En qué nos quedamos? Inge, mi caso, por favor, Carlos Payo. Ya, a ver, señor Payo, como le digo, comuníquese con el docente. No importa qué notas le pasen, no importa lo que tenga de notas, eso que me pase, ¿ya? Que le pase a usted y eso me pasa a mí, ¿sí? Inge, lo que pasa es que el ingeniero me dijo que, o sea, necesita ponerse de acuerdo con usted precisamente. O sea, creo que a mí no me va a pasar esas notas, entonces no sé Ya, cómo a haré ahí. ver, señor Payo, entonces hagamos una cosa. Mándeme un mensaje, se acaba la clase, yo le voy a mandar el mismo mensaje a Luis Amán para que nos pueda ayudar con sus notas, ¿ya? Entendido, Inge. Ya, me envía, porque si no, con tantas cosas, a veces se va rezagando, ¿sí? Ya, Inge, ya, muchas gracias. Inge, tengo una consulta más. Lo que dígame. pasa es que, como usted sabe, soy nuevo, entonces no sé qué parámetros se manejan con respecto a la evaluación del día miércoles. Ya, en la parte de los parámetros es sencillo porque realmente solo son pruebas que se van a generar que yo envío. Yo les envío el documento en PDF o en Word y ustedes llenan en línea, ¿sí? Lo que se tiene que tratar de solventar o tratar de hacer es que ustedes hagan solos, nada más. Y se tiene que entregar solo en un formato de PDF, ¿sí? Está dentro del Inge, establecimiento de los tiempos. ya, Inge, o sea, lo que usted me trata de decir es que, por ejemplo, podemos resolverlo en una hoja aparte, tomar fotos y subirlo en PDF o algo así. Ajá, pues sí, exactamente. Si está en PDF, tú coges, bajas, imprimes, si es que puedes imprimir, llenas, vuelves a escanear o tomar fotos muy bien tomadas, lo subes a PDF y eso envías. Si no tienes impresora, lo puedes llenar en formato del Word, vas llenando y lo que tengas que hacer, cálculo o alguna otra cosa, haces aparte, tomas una foto, le subes al Word y eso envías en formato igual, PDF. ¿Sí? Listo, Inge, muchas gracias. Ya. Chévere, el señor Payo, usted sí está en el aula virtual, ¿no es cierto? Sí, Inge, sí estoy. Porque qué raro que no me salga su nombre en el horario, ya tengo que revisar. Por eso necesito que vayan revisando. ¿Sí? Solo ha subido la tarea 8 y las otras tareas no ha subido. Sí, Inge, lo que pasa es que usted me dijo que le quita las datos al ingeniero, entonces que haga los deberes a partir de la semana 8. Ya. Ok, listo, no hay ningún problema. Con razón que no tengo este de aquí, pero se me hace raro porque la tarea 8, ya. Revisen por favor sus calificaciones, verán. Les estoy diciendo que puedan revisar. ¿Sí? Revisarán sus calificaciones. Si es que hay alguna duda o algún inconveniente que se me haya pasado por alto tal vez, yo les estoy avisando que tienen que revisar. ¿Sí? Listo. Entonces, por favor, señor Payo, 3 de la tarde me avisa, ¿ya? Para poder escribir en ese momento. Listo. A Listo, Inge, ver, gracias. entonces, vamos. Solventado lo de las notas, revisen, por favor. Vamos a ver el plan de clase de la semana 9, lo que no vimos. A ver, vamos a poner acá. Ya, ¿sí están observando, sí o no? ¿Sí observan, por favor? No, Inge. ¿No se observa la pantalla? Perfecto, ya voy a compartir nuevamente. A ver. ¿Me confirman, por favor, ya? Sí, Inge. Sí, ahí sí se ve. Ya, chévere. Perfecto. Listo. Entonces, vamos. Plan de clase de la semana número 9. La asignatura es de energías alternativas, periodo académico quinto, jornada vespertina. ¿Sí? El tema de la semana 9, la que no pudimos desarrollar, era necesidades del usuario. Lo que vamos a ver es esquemas de conexión y análisis de la instalación solar. ¿Cuál es el objetivo del aprendizaje? Aplicar esquemas de conexión de un sistema de generación eléctrico fotovoltaico o termosolar con las características de cada componente y conexión para el correcto dimensionamiento e implementación de componentes eléctricos. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado del aprendizaje? Define esquemas de conexión de los componentes de una instalación solar mediante el análisis de casos de estudio afines a la asignatura.
El eje transversal que nosotros tenemos que desarrollar es el manejo de la informática y nuevas tecnologías, además de la información y comunicación. ¿Sí? ¿Qué vimos? A ver, hagamos un resumen rápido. ¿Qué vimos las semanas anteriores? Estamos enfocados más a la energía solar, ¿no es cierto? A la fotovoltaica y a la termosolar. ¿Qué vimos las semanas anteriores? A ver. Un poco de los esquemas de conexión de los componentes para instalaciones fotovoltaicas, Ya, vimos esquemas. ¿Qué más observamos? tipos de tipos de fuentes de generación de energía fotovoltaica, Ya, ¿cuáles serían esas fuentes de tipo de generación? viviendas aisladas y conectadas a la red, Perfecto, muy bien. ¿Qué más vimos? Algo más vimos. el dimensionamiento, el cálculo me parece. El dimensionamiento, vimos algo del cálculo, ¿no es cierto? Enfocado a algo al cálculo, ¿sí? Entonces, la semana 9, como su plan de clase dice, es necesidades de usuario, ¿sí? Esquemas de conexión que ya vimos y en el análisis del instalador solar. Entonces, por favor, yo quiero que ingresen al aula virtual y podamos observar el video, que es la necesidad y cálculo del consumo de una vivienda, ¿sí? Porque eso vamos a ver en la semana 9. Vamos a ver esto, vamos a solventar un poco más la información necesaria y vamos a seguir con la semana 10, que es otro cálculo que nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Todos están en la semana 9 y en el video, por favor, recuerden, yo proyecto el video, pero no hay audio, ¿sí? Entonces tenemos que ser por igual. Todos, por favor, me avisan cuando estén listos. Ya dije, ¿Ya? ¿Todos? yo sí. ¿Cómo van los demás? Ya listo, Un Inge. minuto, Inge, por favor. ¿Perdón? Un minuto, por favor. Ya, listo, a ver. Listo, a ver, vamos todos iguales, ¿ya? Permítame un momentito. Listo. A ver, ¿qué es lo que yo necesito de este video? Yo quiero que ustedes analicen qué es lo que pasa en el video, qué recomendaciones hay en el video. El video no dura más allá, déjenme ver, exactamente 1 minuto 8, ¿sí? Son recomendaciones o vemos qué es lo que está desarrollando, ¿sí? Entonces vamos a hacer un análisis, vamos a ver primero el video, después vamos a hacer unas pequeñas preguntas a ustedes y de ahí seguimos desarrollando. ¿Entendido? Entonces iniciamos con el video iguales, por favor. Listo, Inge.
¿Listos? Sí, Inge. Sencillo, ¿no es cierto? ¿Qué me indicaba ahí? Algo que ya conocíamos, ¿sí o no? Sí, ¿O no Inge, sobre conocíamos? el análisis energético de nuestra casa, en kilovatios hora. Sí, exactamente. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Un análisis energético, ¿no es cierto? Un análisis real de lo que nosotros consumimos cada mes. ¿Sí? Entonces, lo que estaba ahí sacando, podemos nosotros sacar kilovatios hora o los kilovatios al mes que consumimos, ¿no es cierto? Simplemente, ¿qué estaba haciendo? La potencia multiplicando por las horas y yo tengo kilovatio hora, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Ya, Inge. entonces, en la parte eléctrica de la generación fotovoltaica, nosotros tenemos que hacer un cálculo real de lo que vamos a ocupar. Si es que estamos haciendo en un sistema aislado o en un sistema que estamos con distribución de energía. Entonces, aquí también está una página, un ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que nosotros podemos hacer del cálculo de una instalación solar. ¿Sí? Es un ejemplo que nosotros podemos tomarlo para poder desarrollar un cálculo. ¿Sí? Veamos si es que realmente lo que nosotros estábamos haciendo está similar o muy de acuerdo a lo que está esto implementado. ¿Sí? Dice, ¿cómo calcular una instalación solar fotovoltaica en 5 pasos? ¿Qué es lo primero que saca? Mira, cálculo de los consumos estimados, ¿no es cierto? Esto es lo que estaba en el video. Si tengo 4 bombillas por 4 horas y 60 vatios, al 100% yo estoy consumiendo 960 vatios hora, ¿no es cierto? El televisor igual una unidad, lo ocupo 3 horas por 70 vatios al 100%, 210 vatios hora, ¿sí? Esta parte me interesa. ¿Por qué ponen la nevera? Trabaja 24 horas, 200 vatios, pero por el 50% de la capacidad. ¿Por qué es esto del 50%? Por lo que la nevera no trabaja todo el tiempo, solo cuando se regula la temperatura funciona. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces es un trabajo del 50%. Entonces, esto no es que entrega al 100% de su capacidad. Dice que trabaja 24 horas, sí, trabaja todo el tiempo la refrigeradora, pero no siempre está trabajando a sus 200 vatios que ocupa, sino máximo al 50%, o sea, 100 vatios, ¿no es cierto? Las luminarias les podemos hacer trabajar al 100, al 80, al 70, al 60%. 40 más o menos. No por lo general. Depende de la luminaria, ¿no es cierto? Yo sí le puedo hacer trabajar 24 horas de las luminarias, pero al 40%. Si es que yo tengo ¿qué tendría que ocupar ahí? Una luminaria incandescente con un Exacto, dimmer. una dimerizable, ¿no es cierto? Para yo regular la intensidad. Y así, igual no le estoy haciendo a trabajar al 100%, pero va a depender de la luminaria, ¿no es cierto? El microondas, miren, yo solo ocupo 0,5 horas, que sí ocupa el 100% de toda la potencia, yo estoy ocupando 400 vatios hora, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos acá es simplemente hacer un consumo estimado por día, vatios hora por cada día. Y por lo general, lo que se hace es que el rendimiento de la instalación solo ocupa un 75% de lo calculado, ¿sí? Nosotros no podemos hacer al 100% en un sistema solar, ¿sí? O con cargas muy altas. Podemos abastecer hasta el 75% de la carga total. Eso es una parte de la implementación que realmente es recomendable para no desgastar en la totalidad los equipos que estamos implementando en el sistema fotovoltaico, ¿sí? Después, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que hicimos un poco en las calculadoras, ¿no es cierto? Saber la radiación solar disponible por cada mes, por la longitud, por la latitud, la potencia, la ubicación, la inclinación, la orientación, ¿no es cierto? Entonces, esto también tenemos que saber si es que cuánta potencia o cuánta radiación solar yo voy a tener, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer el cálculo, pero nosotros no vamos a ver esta parte, sino vamos a ocupar más rápido la calculadora,
ubicando netamente mi posición y a la calculadora tenemos que ir utilizándola para saber cuál es la parte de la inclinación y la orientación que nosotros tenemos, ¿sí? Ya vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, miren, acá yo tengo una radiación solar en las tablas dividido para 1 kilovatio metro cuadrado y yo tengo tengo 4.27 horas sol pico, ¿sí? Ya vamos a ir viendo esta parte, vamos a hacerle poco a poco. Solo estoy Dije, haciendo un una repaso pregunta. rápido. Dígame. Siempre se divide para el 1 kilovatio. Siempre porque es 1 kilovatio que nosotros estimamos por metro cuadrado que tenemos en la radiación, ¿sí? Ya. Ya. Después, el cálculo de las placas o paneles solares. Esto es lo que vamos a ingresar un poco más a profundidad. Después tenemos la capacidad de los acumuladores, que son netamente las baterías, y la otra, la selección del regulador y del convertidor, ¿sí? Entonces, este documento, que no es mío, sino se encontró, se nos ayudó en el encuentro de información buscando en Internet, es algo que nosotros podemos hacer bien el cálculo, ¿sí? Entonces, este documento es muy bueno. Y esto yo quiero complementar la otra información. Permítame un momentito, por favor, disculpe. Disculpen, denme un minutito nada más, ¿sí? Necesito ya hacer una llamada. Hasta eso, por favor, ustedes abran la página, ¿sí? Esta página de acá. Y yo quiero que hagan un análisis primerito del primer paso. Cálculo de consumo estimados. Yo quiero que hagan de su casa, de su vivienda, cuántas bombillas, cuántos televisores, cuántas computadoras, cuántas neveras, cuántos microondas, todo, ¿sí? ¿Entendido? ¿Sí o no? ¿Qué página, Inge? La página que nosotros tenemos en el aula virtual en la semana 9 que dice ejemplo, cálculo, necesidad. Abren esta página y se les abre este documento que yo les estoy mostrando. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí. Sí, Ya, Dije, entonces, este primer paso quiero vayan haciendo. De su casa analicen cuántas luces, cuántas televisiones, todo lo que tengan conectado. ¿Sí? Por favor, 5 minutitos. ¿Cómo vamos? ¿Ya?
¿Sí me escuchan? Sí, sí se le escucha. Ya. ¿Cómo vamos? ¿Ya? Más o menos, un estimado vamos a seguir haciendo. ¿Ya qué fue? ¿Cómo vamos? Rapidito, así un cálculo sencillo. ¿Cómo vamos? ¿Ya? Son las potencias, dije. O Sí, también solo con el... potencias. Como está en el ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué me dice el primer cálculo? El cálculo del consumo estimado que nosotros tendríamos. ¿Cuántas bombillas, de cuánta potencia cada luminaria y por cuánto tiempo tú estás utilizando consecutivamente, se podría decir, esta potencia, ¿sí? Igual en televisores, en ordenadores, en las neveras, en las refrigeradoras, en microondas, en cocinas eléctricas. Deme un momentito, por favor.
Ya, 1000 disculpas, ¿ya tienen o no? Sí, Inge. Ya. Listo, 1000 disculpas, Gustavo, en una llamada. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Una vez que nosotros tenemos esto, la semana 10, la que vamos a ver hoy día, es la parte del complemento de la semana 9, ¿sí? La semana 10, ¿qué es? La generación fotovoltaica, pero vamos a hacer directamente esta parte del panel solar, la potencia del panel solar que nosotros tenemos que ubicar, ¿sí? Entonces, en el aula virtual, de igual forma, nosotros tenemos información para poder implementar el cálculo de un panel solar. Sí, que ya estaba en la semana 9. Entonces, vamos a hacerlo poco a poco. Sí, yo primero quiero que puedan observar. La semana 10 está representada por la parte del cálculo del panel solar. Igual forma, tenemos un ejemplo del número del panel solar, ¿sí? Para hacer el cálculo. Entonces, tenemos diferentes fuentes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? De la primera página que nosotros estamos haciendo el cálculo, vamos a seguir estos pasos, ¿sí? De ahí me falta por subir aquí en la semana 10, yo les voy a subir un formulario de las fórmulas que estamos aplicando, ¿sí? Esto me va a faltar subir nada más. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, entendido, Inge. Ya, chévere. Entonces, hoy día ustedes me van a presentar o me van a enviar al WhatsApp lo que están realizando, ¿sí? No es calificado, no es que vamos a poner una nota de participación, nada. Lo que estamos haciendo aquí es un cálculo de lo que ya veníamos haciendo, ¿sí? O me van a hacer la presentación, ¿sí? Todo lo que está aquí, lo que vamos a hacer por videollamada, vamos a hacer una presentación de lo que ustedes están calculando, ¿sí? ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya, entonces, como ustedes van a hacer, yo también voy a hacer, pero yo voy a hacerlo como dibujando, ¿ya? Listo. A ver, entonces, vamos ahí. Si ya tenemos el cálculo del estimado, ¿cuánto es el cálculo estimado? A ver, denme en valores, por favor. ¿Cuántas bombillas o cuántas luminarias? 10. 10 luminarias, perfecto. ¿Cuánto es la potencia de cada luminaria o del conjunto de luminarias? Sería 60. 9 watts. ¿De cuánto? 9 watts cada uno y sería 108. A ver, me repiten, por favor. ¿Cuántas luminarias? 10 luminarias. ¿De cuánto la potencia? Para hacer 9 watts. 9 vatios, ya. Entonces, ¿qué son? ¿Incandescentes, fluorescentes o LED? LED. LED, ya. Pongámosle 9 vatios. Y estamos sacando que son 90 vatios, ¿no es cierto? Perfecto. Televisores. ¿Cuántos televisores? 4. 4 televisores. ¿Cuánta potencia consumen los televisores? Más o menos. 85, 80. 75. Ya pongámosle 80 vatios, ¿no es cierto? ¿Cuánto sacamos aquí? 320. Ya, 320 vatios, ¿no es cierto? Ojo, aquí solo estoy sacando la potencia, ¿no? Me falta multiplicar por las horas que utilizo y por la disponibilidad de la potencia, ¿no es cierto? Ya. Computadoras, ¿cuántas computadoras? Una computadora. ¿Cuánto consume la computadora? ¿Más o menos que la televisión? Más debería. 250. Ya, pongámoslo 250 vatios. Es bastante. Entonces tengo como resultado 250 vatios, ¿no es cierto? La nevera, ¿cuánto? 420. 420 de una, ¿no es cierto? 420, como solo cada uno tiene una nevera en la casa, no creo que tengan dos, ¿no es cierto? ¿El microondas ocupan sí o no?
¿Qué dicen? Sí, sí se ocupa. Ya, Sí, perfecto. ¿800 le dejamos o 1200? Pongámoslo 1200. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí tanto la parte de la nevera solo lo vamos a multiplicar por el 50% para tener la disponibilidad de potencia día, ¿no es cierto? O la potencia que ocupa. Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar con 210 vatios y todos estos resultados vamos a comenzar a multiplicar por el tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto las luminarias? ¿Por cuántas horas? Unas 6. 6 horas. Poniéndole más o menos desde qué hora? Desde las 6, 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Unas 5, póngale. 5, ya, 5 horas. 5 por 90, 450. ¿ya? Esto es vatios hora, ¿no es cierto? La televisión, ¿cuántas horas? O sea, casi igual que 6 horas. 4 horas. En total, de las 4. 4 horas. En total de las Ey. 4. Unas 8. 8 horas al día. En total de las 4. Pero... En total de las 4. Aquí no. 8 horas. 4 horas o 8 horas. 8 horas. Sí. 8. Aquí le estamos poniendo la tele como que está trabajando 8 horas las 4, ¿no? Sí. O sea, consecutivamente las 4. O sea, simultáneamente las 4. ¿Cuántas horas? Las 4. De las 4, ¿cuántas horas? Entonces Unas sería 4 horas, dije. Ya, 4 horas, perfecto. 4 horas. ¿Cuánto sale aquí? Pero Inge, ¿no sería que de cada televisión sería 4 horas, en total serían 16 horas? Sí, pero yo le estoy preguntando el total entre las 4 horas. Entre las 4 televisiones, perdón. Unas 8 horas, sí. 8 horas entre las 4. Unas 12. No, unas 4 o 3. Ya, pongámosle 4, ¿ya? Dejémosle en 4 horas. Entonces, 4 por 3, 320. 1280 80 vatios, vatios hora. ¿cierto? La computadora, ¿cuántas horas trabajamos? Las 8 laborables más unas 2 en la casa, ¿no es cierto? Ujú. Unas 10 10 horas. Estamos hablando de 2500 vatios hora. Y la nevera, el 50% por 24 horas. ¿Aquí cuánto sale? 210 por 24. ¿Cuánto es? 5040. Ya, 5040 vatios hora. ¿Sí? Y esta, la parte del microondas, 1200 por media hora. ¿Cuánto sale? 600 vatios, ¿no es cierto? Ya. Sumen todo, por favor. ¿Cuánto nos sale? Les repito, 450 de las luminarias, 1280 de las 4 televisores, 2500 de la parte de la computadora por 10 horas, 5040 de la refri y 600 vatios del microondas. ¿Cuánto me sale? 9870. 5040 más 600. 9980, ¿no es cierto? Entonces yo tengo 9870 vatios hora, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es lo que yo consumo en un día, ¿sí? Es bastante. Pasémoslo a kilovatios. Estoy consumiendo 9,87 kilovatios hora. O sea, esto es un día, ¿no es cierto? 9 por 30 días, ¿cuánto?
9,87 por 30 días. 296.1. 296.1 kilovatios mes, ¿no es cierto? Perfecto. Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Aquí, ¿qué tenemos en el ejemplo que nosotros estamos siguiendo? Dice, aplicamos un rendimiento de la instalación del 75% para calcular la energía total necesaria para abastecer la demanda. Entonces, yo tengo que calcular el valor que tengo más un 75%. Aplicamos un rendimiento de la instalación del 75%, dice. ¿Sí? Entonces, ¿lo multiplicamos o lo dividimos? Se divide la potencia para el 0.75%. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuánto vamos a tener? 9.870 dividido para 0,75. ¿Y cuánto voy a tener en el total? $13,160. ¿Sí? 13.160. Esto es lo que yo tengo para hacer una total de energía necesaria. Total de energía necesaria. ¿Sí? Una vez que ya tenemos el total, nosotros vamos a hacer el cálculo de la parte de la radiación solar. ¿Qué dice? ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? El segundo paso. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? A ver, yo leo, Inge. Dele. Segundo paso, radiación solar disponible. Para obtener la radiación solar incidente se pueden utilizar tablas con estimaciones ya existentes. Una buena fuente de estas estimaciones es la aplicación PV-GIS, Photovoltaic Geographical Information System Europea. Bueno, eso. Que tiene ¿Ya? una plataforma online desde donde se pueden obtener los datos de insolación para toda Europa de forma fácil y rápida. Suponiendo que nuestra instalación está en Granada, utilizando la aplicación PVGIS, obtenemos los siguientes valores. Latitud 37 grados, 10 minutos, 38 segundos norte. Longitud 3 grados, 35 minutos, 54 segundos oeste. Potencia nominal de la instalación solar fotovoltaica, 1 kilovatio pico. Inclinación de los módulos, 35 grados. Orientación de los módulos, 0 grados. Ya, listo, ¿no es cierto? Entonces, ingresemos a esta página, ¿sí o no? Para ver qué nos puede observar de la parte de la radiación que nosotros podemos disponer, ¿sí? Miren, aquí me da mucha información de la que podemos disponer, pero si es que estamos en Europa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ingresemos a nuestra calculadora que nos podía abastecer de información de posicionamiento. La calculadora está en la semana 7. ¿Sí? Vamos al cálculo. Seleccionemos en el mapa. Estoy aquí en Quito. Veamos si es que estoy en Guayaquil. Vamos a ver en Manta. Tenemos que ver esta parte. Si ven, no cambia mucho la inclinación y orientación. Vamos a ver. Quiero solo 110, corriente alterna. Y aquí vamos a ingresar nuestra potencia total. En iluminación se nos iba 450. Y en el electrodoméstico se nos va el resto, ¿no es cierto? 12.860, pongamos. Ya 13.300, no. 13.100. Ay, ¿qué pasó? Entonces serían 12.000. Aquí estoy mal. 13.000.
160. Ya, listo. Entonces, nosotros vamos a ponerlo como habitual, el uso que estamos 100% en la casa, ¿no es cierto? Ya nos va a dar cierta información de los datos técnicos de la calculadora tranquilamente, ¿sí? Sigamos el otro formato que estábamos siguiendo, que es la parte de la longitud, la potencia. Aquí, ¿qué es lo que yo tengo? La información de esta tabla de acá me dice que la ED, la primera que tenemos, es la producción media diaria de energía eléctrica del sistema en kilovatios hora. El EM es una producción media mensual de energía eléctrica del sistema. El HD es la suma diaria promedio de irradiación global por metro cuadrado recibida por los módulos del sistema. HM es la suma promedio de irradiación global por metro cuadrado recibido por los módulos del sistema, ¿sí? Entonces, el valor que yo tengo que tomar es la parte que nosotros generamos por día, ¿sí? ¿Cómo voy a sacar la radiación solar? Va a ser igual a ¿qué? Vamos a sacar las horas picos totales de la radiación solar. ¿Qué tengo que tomar como dato? ¿Qué tendría que tomar como dato? La radiación del mes. La ED. ¿La ED? ¿La EM? ¿La HD o la HM? La ED. M. ED, vamos a tomar la ED, ¿no es cierto? Porque dice, el mes más desfavorable de radiación observamos que es en diciembre con 4,27. Entonces yo tengo que tomar el HD para conocer la potencia que tengo por metro cuadrado en el día. El HM es la suma promedio de irradiación por metro cuadrado recibida en el sistema. La otra es la HD, la suma diaria promedio de radiación global por metro cuadrado recibido por los módulos del sistema, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ocupar el HD que dice que tengo 4,27. Esta es la radiación solar dividido para la potencia por metro cuadrado y yo tengo el 4,27 HSP. O sea, prácticamente es este mismo HD que yo tengo como radiación máxima, ¿sí? No sé si me entienden esta parte o no. Dije, pero en este caso, no sé, como decía, se debe estimar la peor condición, o sea, el peor mes. Exacto, el peor mes que nosotros tenemos. Y el peor mes de todo el año de esta longitud es de 4,27. ¿Sí? Veamos, hagamos una práctica un poquito más real. Ingresemos a ¿dónde podríamos obtener la radiación solar del Ecuador? Un histórico. ¿Ah? El mapa solar del Ecuador. Exactamente. ¿Dónde está eso? Veamos, aquí estamos observando un mapa solar, veamos si lo encontramos. Aquí está, ¿sí ven? Aquí ya tenemos un análisis, tendríamos que conocer de qué año se está implementando. Aquí está, vamos en este, vamos a ver el completo y en el español, ¿sí? Observemos. Aquí está, miren. Aquí yo lo que tengo solo es la parte de la radiación, pero yo no tengo un promedio de mediciones, ¿sí o no? No sé cuál sería la radiación promedio que nosotros tenemos por metro cuadrado. Entonces no me sirve esta información. Yo tengo que saber el histórico que me genera cada mes. ¿Alguien tiene ese valor dentro de las consultas que realizaron antes? Según un valor estimado de lo que nos dan en clases de energía renovables, es ¿ya? Más o menos 4.2. 4.2 kilovatios hora por metro cuadrado.
Sí, esto lo habíamos visto en la anterior clase, el día Sí, viernes. Y más o menos es un estimado. ya el señor Hurtado nos compartió un mapa solar. Veamos si es que se abre ya. Listo, aquí está el mapa solar. Descargar libro del mapa solar. Ya, entonces, bueno, vamos a seguir descargando esta parte. Vamos, desarrollemos entonces, ¿no es cierto? Con 4,2 kilovatios por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estábamos trabajando? Aquí. Nosotros, la radiación solar, vamos a poder trabajar con 4,2, el pico de la radiación solar, ¿no es cierto? Horas sol pico, ¿sí? 4,2. ¿Sí me están siguiendo o no? Más o menos. Sí, Inge. Ya. Entonces, yo tengo una calculadora que es un poco la parte eléctrica, pero no sé dónde está en este momento. Vamos viendo entonces. Para la instalación de uso diario y la instalación que nosotros tenemos que realizar, tenemos que hacer el cálculo. Ahora sí, esta parte de la energía solar y la potencia es algo que siempre hemos estado haciendo, más la parte de la potencia instalada en instalaciones eléctricas. Ahora, como dato extra, nosotros tenemos que conocer la hora, la parte la hora sol pico, ¿no es cierto? ¿Cuánto tengo la mayor o el promedio de mediciones de kilovatios hora por metro cuadrado? Sí, entonces nosotros tenemos 4,2 aquí en el Ecuador, según el dato que nos pudo suministrar el compañero. Entonces, si ya conocemos cuánta potencia necesitamos abastecer y cuánto nosotros tenemos de radiación solar por metro cuadrado en kilovatios hora, nosotros tenemos que hacer el cálculo de los paneles solares, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer el cálculo y podemos guiarnos en este procedimiento de aquí, pero vamos a hacer un análisis con el otro documento que nosotros estamos generando. En la semana número 10, yo voy a ver un video. Quiero que lo vean en este video y que lo entiendan mucho más sencillo que lo que se realiza en la parte de los cálculos. ¿Sí? Es la semana 10. Todos ingresen a la plataforma, por favor. ¿Todos están? ¿Sí o Inge. no? Yo sí, Inge. Ya. Listo. Iniciemos entonces. ¿Cuánto dura? Este video solo dura 4 minutos 37, ¿sí? Analicemos. Igual les voy a hacer unas pequeñas preguntas y vamos a desarrollar el cálculo. ¿Entendido? ¿Sí o no? Entendido, Inge. Ya, listo. Iniciamos con el video, por favor.
A ver, hasta aquí. Hágame en caso un ratito, por favor. Paremos el video. ¿Me escuchan? Sí, Ya. La fórmula, ¿qué me está permitiendo hacer? El número de paneles. El número de paneles, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que conocer para saber el número de paneles que necesitamos a implementar? La potencia del Potencia, la hora solar pico, el voltaje. Un voltaje del pico máximo. Ya. Entonces, lo que yo estoy buscando aquí, ¿qué es? La potencia máxima que me brinde el panel, ¿sí o no? Después, el voltaje, perdón, las horas sol pico, ¿no es cierto? Ahí me dice, o está multiplicando 6 horas por cada día. Nosotros tenemos que aquí en el Ecuador es 4,2 horas al día tenemos el voltaje, perdón, las horas sol pico, ¿no es cierto? El BP max, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahí? El voltaje que nos brinda el panel, ¿no es cierto? El voltaje máximo que me brinda el panel y el otro va a ser el voltaje que me está brindando para ingresar al regulador, ¿no es cierto? Recuerden, nosotros hicimos un análisis de ciertos paneles que encontrábamos en el mercado, ciertamente en Amazon, ¿no es cierto? Encontramos potencias de paneles de 100, de 200, de 300 y así pueden ir subiendo, ¿no es cierto? Además de eso, vimos también un poco de las características de ciertos paneles, ¿sí o no? En nivel del voltaje. Sí, Sí, ¿no es cierto? Hay paneles, como en este caso, que están en 17.53 voltios. Hay otros paneles que subían hasta 24, ¿no es cierto? sí. ¿Sí o no? Entonces, la información que nosotros tenemos, ya sabemos hasta cuánto es el voltaje que puede suministrar dependiendo de la arquitectura del panel. Pero la que nosotros necesitamos es únicamente 12 voltios. ¿Por qué 12 voltios? Porque tal vez tengo la unidad de almacenamiento del voltaje en 12 voltios, ¿sí? Entonces, el número de paneles va a estar determinado por la potencia en vatios que yo estoy generando, vatios hora, ¿sí? ¿Entendido? Sí. Ya, sigamos con el video, por favor.
Listo. A ver, ¿fácil o difícil para hacer un análisis rápido? ¿Qué necesitamos conocer? Vinicio, perdón, no, a ver, Brian, ¿qué nosotros necesitamos conocer? Qué buenas tardes, sí. ¿Cómo está? ¿Qué necesitamos conocer para hacer el cálculo del panel o número de paneles solares? Tenemos que conocer, calculamos con el dato que nos salió del el cálculo de paneles sobre la demanda. ¿Ya? Debemos conocer el número de demanda para dividir. Exacto, la demanda que nosotros estamos planteando, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que nosotros planteamos de demanda? ¿Cuánto estábamos haciendo el cálculo? 13.160 watts ¿Ya? hora, día. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos o vamos a determinar la potencia o número de paneles que necesitamos, ¿en qué nos vamos a fijar primerito? No sé si me entienden la pregunta. Si tengo que abastecer 13.160 vatios hora día, ¿qué me fijo antes yo para poder comprar el panel solar? ¿Qué tengo que fijarme? El voltaje máximo del panel. Ya, perfecto. Primerito, el voltaje máximo del panel. ¿Qué más? GPS. La corriente nominal del panel. Ya, la corriente. ¿Qué más? La potencia nominal. Exacto, la potencia nominal. Entonces, si yo voy a tener un panel solar de mayor potencia, voy a tener más o menos paneles que utilizar. Si tengo que ubicar 13.160 de potencia. ¿Ah? ¿Qué pasa si tengo más potencia? Más números de paneles, dije. Si mi potencia es más del panel, ¿voy a ocupar más paneles o menos paneles? Más. ¿Por qué más? Menos sería, Inge. Menos. A ver, si tengo un panel de 200 vatios, tengo que ocupar un número determinado para 13.000, ¿no es cierto? Pero si tengo paneles de 600 vatios, ocuparé más o menos paneles. Menos paneles, ¿no es cierto? Porque tengo más potencia, tengo más fuerza. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que realizar en el siguiente paso. Entonces, el paso número 2 me va a determinar la cantidad de paneles solares que yo voy a ocupar, ¿sí? Y aquí yo quiero que ustedes revisen en internet y me digan cuál modelo de panel quieren ocupar, ¿sí? Yo quiero que ustedes me brinden la información en este momento. ¿Quién quiere participar para que pueda compartir la pantalla, por favor? ¿Quién me puede ayudar? Vamos a escoger cualquier panel que ustedes desean que esté en el mercado y me brinde información del voltaje pico y el voltaje de trabajo nominal. Yo tenía uno de lo que hicimos el deber. Descargué un PDF. Ya, listo, Dani. PDF. Comparte, por favor, ¿sí? La pantalla para poder ver todos. Gracias. Vamos a ir viendo, vamos a ir trabajando bajo un ejemplo real. Ya se puede ver la pantalla. Ya, ahí le estás compartiendo. Ya, entonces yo había descargado este PDF de un panel. Es este. A ver, ¿qué dice el panel de información? Ya. Yo tengo un panel
de 230 vatios con una eficiencia del 14.08%. ¿Sí? Veámoslo un poquito más abajo, por favor. Ya, ahí está. ¿Qué datos de la parte eléctrica vamos a tomar? Potencia, 230 vatios, ¿no es cierto? El voltaje máximo pico, ¿cuánto va a ser? 29.8. El voltaje que me puede brindar en corriente alterna va a ser 37 voltios. Y el voltaje máximo puede ser 1000 voltios. ¿Sí? Entonces, viendo la formulación, ¿qué tenemos que poder desarrollar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ah? ¿Qué tenemos que desarrollar? Necesitamos el valor del voltaje máximo. Del voltaje máximo. Aquí está el voltaje máximo, 29,8. ¿Sí? Acá me dice que puede trabajar en corriente alterna o transportar a corriente alterna 37 voltios. Y el voltaje máximo es 1000 voltios. ¿Sí? Esto es para la tolerancia que pueden unirse. Este voltaje máximo es cuando puedo unir paneles solares. Puedo unir hasta cumplir 1000 voltios. ¿Sí? No es que soporta 1000 voltios, por si acaso. Ya les voy a explicar esa parte. Entonces, el voltaje máximo, 29.8. ¿Sí? El voltaje de trabajo que nosotros necesitamos realizar va a ser 12 voltios. Entonces, Dani, por favor, ¿puedes presentar tal vez el video para ver la formulación? Claro, ya. Ya. Y vamos a comparar con la página que nosotros tenemos. Solo necesito la parte de la formulación, por favor. Ya. Listo, ahí en la que dice la demanda para lo que me va a dar el módulo, ¿no es cierto? Regresemos un poco más, porque ahí está ya cuando tengo el número de paneles que necesito. Un poco más atrás, ahí. Pues miren, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Cuánto era la potencia del módulo? Del panel, ¿cuánto era la potencia? 230. 230, perfecto. ¿No es cierto? 230. ¿Cuánto es el HSP? Las horas sol pico, ¿cuánto era? 4.2. 4.2 horas por el día, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el voltaje máximo que va a trabajar el panel? 1000. No. 29.8. 29,8. ¿A cuánto nosotros necesitamos que esté trabajando? A 12. A 12, ¿no es cierto? Dani, veamos otra vez el video, por favor. Y vamos a ver realmente cuánto nosotros estamos obteniendo, que tenemos que poner el número de paneles, ¿no es cierto? Perdón, la energía que puede entregar el panel, o sea, cuánta potencia. ¿Cuánto tendríamos? A ver, 29, ¿cuánto? A 29. Sería 230 por 4.2 y dividido de 29,8 dividido para 12, ¿no es cierto? A ver, vamos 2398.9. ¿Cuánto? 2398.9. ¿Cuánto era Ya, la potencia? 2300. El voltaje pico era 29.8. 29,8 era el voltaje pico, ¿sí o no? Sí, 29,8. Pues a ver si sale eso, Inge. Eso mismo sale. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿me repiten, por favor, cuánto era el valor? 2398.9. 2398.9, ¿no es cierto? Listo. Entonces, sigamos, por favor, desarrollando. Veamos el video. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que yo necesito conocer del siguiente paso del video? La demanda. formulación. La demanda, ¿no es cierto? ¿Cuánto era la demanda que nosotros teníamos? 13.160. ¿Ya? 13.160. Adelántale un poquito el video, por favor.
Un poco más. Ahí pongámosle pausa. Pongámosle pausa. Eso. Entonces, yo voy a hacer la demanda que tengo dividido ¿para qué? Para el número, para la energía o la potencia que me entrega. ¿Quién? El panel. El panel, exactamente. Entonces, los 13.160 dividido ¿para cuánto? Para los 2.398,9, ¿no es cierto? Vamos haciéndolo. 5,48. Ya, 5,48. Estamos hablando de 5.5, 6 paneles, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, Sí, que es el aquí panel. lo que nosotros generamos es que tenemos que poder desarrollar 6 paneles para poder solventar esa demanda con esos voltajes, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, Sí, tengo 5.4, redondeándolo vamos a hacer a 6 paneles. La siguiente fórmula que me presenta acá es únicamente para determinar el voltaje de trabajo y el voltaje que nosotros necesitamos para implementar en las baterías. Este voltaje siempre va a ser 24, porque el otro teníamos 29,8 como un voltaje pico, pero sin carga en los terminales, ¿no es cierto? Como circuito abierto. ¿Sí o no? ¿Sí me entienden esa parte o no? Dije una pregunta, ¿cuánto era la Dígame. demanda? ¿Cuánto era la demanda? Era 13.000. 160. Dividido para los 2.398,9. Me dijeron que salía 5,4 con algo, ¿no es cierto? Sí. Sí, dije. Redondeándolo, vamos a subirlo a 6 paneles, porque no podemos poner medio panel, ¿no es cierto? Ya. Entonces, lo que les quería explicar es esta parte de acá. Dice, se calcula la cantidad de paneles en serie. Esto va a depender directamente del voltaje al cual se quiera trabajar. Nosotros, los paneles, siempre tratamos de manejarlos a 24 voltios, ¿sí? Y esto es lo que les estaba explicando. El voltaje que me daba el panel, ¿de cuánto era el voltaje máximo pico que podía entregar el panel? ¿Cuánto era? 28.9. 28.9, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué es ese valor? Ese voltaje máximo pico que me genera es cuando no está conectado ninguna carga, ¿sí? Es lo que se llama un abastecimiento de voltaje con circuito abierto. O sea, tengo en los terminales ese valor, ¿sí? ¿Entendido? Sí. Ya. ¿Cuándo vamos a trabajar de forma ideal? Cuando el inversor o el regulador regule 24 voltios y a la salida nosotros tengamos 12 voltios, ¿sí? Por esa razón nosotros vamos a hacer en circuito en serie 24 voltios y vamos a trabajar con 12 voltios la parte del regulador. Entonces, eso es casi constante, se podría decir, ese valor de 2, ¿sí? ¿Me entienden? Regrese, Dani, por favor, al video. Ya. ¿Sí me entienden o no me entienden? Sí. Sí. Sí, ya. Listo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es el NPS, que estamos calculando la cantidad de paneles en serie. ¿Sí? Y Sí. aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Es lo mismo calcular una fuente de alimentación en serie y en paralelo o no? No. No. Ya. No. ¿Qué pasa cuando conecto fuentes de alimentación en serie? ¿Qué mantengo? La ¿Qué corriente. varía? La corriente. Corriente. En serie mantengo la corriente. ¿Y en paralelo? El voltaje. O el voltaje. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo en paralelo, en serie, los paneles y quiero saber el voltaje, ¿qué estoy haciendo con el voltaje? Sumando. Sumando, ¿no es Sumando. cierto? Entonces, si yo pongo en serie, va a sumarse el voltaje. Y si pongo en paralelo, mantengo... ¿Qué tengo en paralelo? Mantengo el voltaje, ¿no es cierto? Pero se suma la corriente, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que yo tengo que tener 2 hileras de conectados en serie. ¿De cuántos paneles? De 6 paneles, para poder abastecer la capacidad de 13.160, ¿sí o no? Adelantémosle un poquito más, por favor, el video. Un poco más.
Un poco más. Ya, ahí. Está bien, gracias. Dice, la cantidad de paneles solares en paralelo son la siguiente ecuación. El NPS dividido para NPS, NTP para el NPS, ¿no es cierto? 12 dividido para 2, yo tengo 6 paneles por cada elemento que nosotros queremos mantener. Entonces dice, tenemos un arreglo de 2 paneles en serie con 6 paneles en paralelo, ¿no es cierto? Yo voy a mantener los 24 voltios, voy a tener la capacidad de corriente para mantener esa potencia deseada. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí o Sí. no? Ya. Como les digo, no se preocupen en esta parte un poco porque yo les voy a pasar el formulario exactamente de las fórmulas que vamos a ocupar. Y entonces lo que yo tengo acá, miren, es otro tipo de formulación para calcular el número de módulos. Aquí yo tengo la energía necesaria dividido para las horas sol pico por el rendimiento del trabajo del panel por la potencia pico del módulo. ¿Sí? Este es otro tipo para determinar el número de módulos, ¿sí? El rendimiento del trabajo tiene una cuenta en cuenta pérdidas de producción por el posible ensuciamiento o deterioro de los paneles fotovoltaicos. Esto va en relación de 0.7 a 0.8, ¿sí? Y de aquí nosotros podemos sacar el número de módulos para la instalación de uso diario. Miren, aquí tenemos otro tipo de elemento para poder sacar la potencia, ¿sí? Para la instalación de fin de semana, nosotros tenemos otro tipo. Aquí es de trabajo diario y el otro va a ser de uso netamente de 2 días. El otro va a ser uso de 7 días, ¿sí? Entonces, hasta aquí. Gracias, Dani, por compartir su pantalla. Listo. Entonces, hasta aquí, por favor. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Realmente esto nos va a hacer más fácil que estuviéramos en el laboratorio, ¿sí? Porque comenzamos a conectar cargas y vemos el abastecimiento del sol y las baterías. Yo digo, perfecto, ¿cuánto yo necesito para abastecer continuamente una carga deseada? ¿Sí? Vamos a hacer paso a paso. La siguiente semana viene a ser algo muy similar. Ya sabemos calcular la demanda, que eso ya sabíamos desde hace mucho tiempo, la demanda diaria, ¿no es cierto? Por horas, o sea, los kilovatios horas y día. De ahí nosotros analizamos el proceso de selección del panel. El panel nosotros vamos a poder dimensionarlo por la potencia, por el voltaje pico que nosotros tenemos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, seguros, todos. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, esto es lo que nosotros vamos a seguir desarrollando. Entonces, la semana 9, la tarea de la semana 9, ya lo vamos a enfocar de otra forma, ¿no es cierto? Dice, diseño de proyecto de sistema fotovoltaico para una vivienda aislada. En la anterior, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos en la anterior semana? Requisitos. Los requisitos, y también hicimos un pequeño cálculo, ¿sí o no? Pero ¿qué no tomamos en cuenta? ¿Qué no se tomó en cuenta? La carga La instantánea. potencia de los paneles. La Las horas. potencia de los paneles y también el número de horas que nosotros estábamos trabajando, ¿no es cierto? Lo estábamos trabajando como que trabajaba todo el día, ¿sí o no? Sí. Entonces, ahora vamos a hacer un cálculo real. Entonces, esta tarea 9, como veo que me han entregado todos, le voy a resetear, ¿sí o no? Sí, Inge, porque Porque es Sí. la misma de la semana 8. ¿No es cierto? Sí. Pero en la semana 8 no vimos la parte de las horas que utilizábamos. Ahora ya vimos las horas que vamos a utilizar cada una de estas cargas que estamos instalando. Entonces, de una vez, la tarea número 9, lo voy a editar ajustes. Déjenme verla como... ¿Dónde está?
Entonces, la semana 9 va a poder entregarse hasta el 24, ¿sí? 24 aquí, 24 acá, esta la elimino. Tipo de entrega, archivos, configuración, trípode de alimentación, configuración, déjenme ver. ¿Dónde está para que puedan subir más de una vez? Tipo de entrega, máximo números de archivos es 1. Aquí voy a cambiar para que no sea solo PDF, sino todos los archivos. Pero usted tiene que enviarme solo en archivo PDF, ¿no? Reapertura automática. Ya, miren, aquí ya cambié la orden, ¿sí? Se va a aperturar nuevamente y ustedes van a poder cambiar el archivo una vez más, ¿sí? Y enviar. ¿Entendido? Listo. Pero haciendo las consideraciones del cálculo que ahora están haciendo con número de horas. ¿Sí? ¿Entendido, sí o no? Ya. Y acá la tarea número 10 viene a ser el diseño de proyecto de sistema fotovoltaico para una vivienda aislada, pero aquí viene a estar enfocado en ¿qué? A determinar el número de paneles. ¿Sí? De una vez le voy a cambiar aquí para que no se me confundan. Eso sería un ejemplo. ¿Perdón? Eso sería un ejemplo con la Sí, exactamente. Un ejemplo, como estábamos haciendo ahorita. Un ejemplo, potencia cualquiera. Lo que estábamos haciendo en la semana 9 era determinar la potencia que yo necesitaba, pero ahora con número de horas para saber la potencia de la demanda, ¿no es cierto? En la semana 10, con esa misma potencia o con otro ejemplo, yo quiero que me determinen el número de paneles. Pero aquí obviamente tienen que poner qué tipo de panel van a ocupar, ¿sí o no? ¿Me entienden o no me entienden? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. Les repito otra vez, por si acaso. En la semana 9 es similar a la semana 8. En la semana 8, ¿qué hicimos? Calcular la potencia de un sistema aislado, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es un sistema aislado? Simplemente cuántas luminarias o cuántas teles o todo lo que necesito sin la distribución de energía, ¿no es cierto? Ya. En la semana 9, como estábamos viendo, nosotros tenemos que calcular, pero determinando la cantidad de la demanda, o sea, en horas. ¿Sí? Esto es el ejemplo. Y en la semana 10, con esa misma demanda o con otra, yo voy a determinar cuántos paneles necesito ocupar. Aquí en la semana 10 yo les voy a poner el formulario para determinar la parte de los paneles. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Si es en un sistema continuo o en un sistema disperso. ¿Qué es un sistema continuo? Cuando trabajo todo el tiempo, y un sistema disperso es como estaba en la hoja en el ejemplo. Un sistema disperso viene a ser cuando ocupo solo ciertos días. Y en este caso me decía fines de semana, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Entendido las tareas? Sí, Sí, ya. Entonces, preguntas que tengan acá. ¿Qué es lo difícil de un sistema de generación fotovoltaico? ¿Qué es lo difícil? La verdad. ¿Ah? ¿O qué ven difícil ustedes? estimar la carga. Un poco estimar la carga, ¿no es cierto? Para ser eficientes. Porque si tengo una carga muy grande, ¿qué va a pasar? Tengo que poner muchos paneles. ¿Sí o no? ¿Qué más? Tener en consideración el nivel de radiación. Exactamente, ¿dónde estoy ubicado? ¿No es cierto? La radiación que tengo disponible. Estamos en el Ecuador, es 4.2, y para ser malo, o sea, está más o menos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en el mapa solar del Ecuador, dónde era el área o el sector donde más teníamos radiación solar? Loja. Loja, ¿no es cierto? Sierra. En toda la sierra, pero mayoritariamente teníamos en el Carchi y también en Loja, ¿no es cierto? Llegaba a tener 7.5. ¿Qué? Horas
al día de radiación pico solar, ¿sí? Entonces también tenemos que estimar eso, dónde ubicarlo, ¿sí? Y una parte importante en el panel, ¿cuál era la parte importante de ver en un panel? ¿Qué tenemos que considerar como parte eléctrica en un panel solar? La potencia y el voltaje pico. Muy bien, la potencia que me tengo en el panel y el voltaje pico que me entrega el panel, ¿sí? Entonces, es muy bueno, nosotros ya vamos haciendo una consideración que antes tal vez no lo poníamos como esencial, ¿sí? Entonces, preguntas que tengan, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda? Inge, yo, porfa. Inge, ¿podría repetir la parte de los deberes? No la entendí muy bien. Gracias. Ya, listo, no hay problema. A ver. A ver, denme un segundito, por favor. Solo déjenme enviar esta información. A ver, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Ay, un segundo. A ver, ¿qué hicimos en el deber 8? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hicimos en el deber 8? Los requerimientos de diseño para una instalación fotovoltaica aislada. Ya, perfecto, los requerimientos, ¿no es cierto? ¿Enfocados en qué? En la potencia de cada uno de los elementos, ¿sí o no? O sea, hicimos el cálculo de la potencia que tiene la vivienda, ¿no es cierto? O del sistema aislado. La semana 9, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en la semana 9? Analizar con esas consideraciones La demanda de carga de los electrodomésticos de la casa. Exactamente. Lo que hicimos antes solo fue analizar las potencias, ¿no es cierto? En la semana 9 lo que estamos es analizando la carga, o sea, la demanda que estamos determinando. Si estaba utilizando solo una luminaria de 100 vatios, eso hice en la semana 8. Pero en la semana 9 ya estoy diciendo la demanda. Y al determinar la demanda yo estoy hablando de energía. Y al hablar de la energía yo estoy determinando un tiempo, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es simplemente calcular cuánto tiempo está consumiendo esa carga, ¿sí? Entonces tengo que multiplicar por el tiempo de lo que estoy generando o lo que estoy demandando. En la semana 10, el deber de la semana 10, ¿qué es? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcular cuántos paneles. Exacto, paneles va a utilizar? calcular cuántos paneles necesito, pero ahí viene la consideración que tengo que sumarle el 75 o dividir para el 75%, ¿no es cierto? Para saber cuánta energía total yo tengo que producir para esa demanda que tenía. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y con esa información yo determino la cantidad de paneles que necesito y la disposición en serie que yo voy a implementar de la cantidad de paneles. Eso es lo que hago. El 8 ya hicimos. El 9 es la parte de lo que se está generando con la disposición de cuánta energía estás consumiendo por cada hora. ¿Sí? ¿Entendido? Y la 10 es ya aumentar ese porcentaje y poder solventar con cuánta cantidad de paneles necesitas. Pero, ojo, en la semana 10, por favor, en la semana 10 se va a hacer con un punto extra que tienen que brindar la información. ¿Qué panel van a subir? Y ahí tenemos que hacer un poco el ejemplo de Dani Almeida, que tenemos que poner qué panel, una hoja de datos del panel. No todas las hojas de la hoja de datos, de todita la información, 20 hojas, no, sino donde esté ¿qué? La potencia y el voltaje pico que maneja el panel. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Ya la calculadora esa de la que está en el aula virtual.
En la calculadora no lo vamos a tener todavía. Vamos a hacerlo de forma manual. Ya. ¿Sí? Entonces, ya, como les digo, yo voy a subir la hoja de las fórmulas para que se guíen ustedes y con un ejemplo. ¿Sí? Ustedes tienen que buscar otro ejemplo para desarrollar y calcular el número de paneles. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Ya. Entonces, para terminar, el día miércoles ya está habilitada la prueba, el día miércoles realizan la prueba y ese mismo día yo trato de calificar y vamos a tener notas finales del primer parcial, o sea, del primer parte del semestre. ¿Sí? Las tareas, cualquier duda, cualquier inquietud más que tengan, por favor me hacen conocer por el WhatsApp en el grupo que nosotros manejamos o cualquier duda técnica también desarrollada, lo vamos a hacer en el foro donde dice preguntas de la semana 9, de la 9 o de la 10. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, sí. Ya, listo. Voy a pausar la grabación